Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en este podcast semanal que nuevamente estamos compartiendo con ustedes, hablando de lo que ha ocurrido en la semana o en las semanas. La cosa está un poco floja, pero uno tiene que seguir cumpliendo con este rato de conversación, de desahogo, le llamo yo el ser, para poder hablar con alguien a lo mejor de esto que nos gusta. ¿Cómo está? ¿Y todo bien? Bien, bien, gracias a Dios y muy contento. Qué bueno que se haya podido concretar finalmente esta charla que veníamos ¿Eso es así? conversando ya hace un tiempo. Así que, ¿podrías contarnos un poco, presentarte a la gente, quién eres tú, cuál es tu rol dentro de esta comunidad que nos une? Sí, yo estoy en Twitter como Cordero, como Cordero Eliezer. De vez en cuando hago pues mis temitas, son gratis. Estoy aquí desde el jailbreak, es mi pasión. Y siempre personas que me escriben por Twitter preguntándome cómo pues, tienen alguna duda o algo, siempre trato pues, de contestarles. Y siempre estoy en Twitter, que necesite pues, cualquier consejo, cualquier ayuda, que me escriba. Ya saben que el SER ya tiene su cuenta ahí de Twitter, ustedes lo están viendo en pantalla, sus demás redes sociales van a estar en la descripción del video. El mismo con todo el tema de la creación de los temas, también van a estar los enlaces para que ustedes los puedan estar revisando, instalando, recomendando. Así que, y también hay apoyo de parte en Twitter si hay alguna consulta. Así que gracias, Eliezer, por aquello. Tú mismo decías que eras un apasionado del jailbreak y quiero saber cuándo comenzó esta pasión. Si te acuerdas en qué iOS, en qué dispositivo. Wow. Yo empecé desde el iPhone 2G en el 2009, en Ay, hombre. iOS 3, con Ray Note. Compré un iPhone, lo compré un compañero mío de trabajo. Él tenía un iPhone igual que los míos, pero que yo veía que los iconos de él eran diferentes a los míos. Y yo le pregunté, mira, ¿cómo se hace esto? No, eso es el jailbreak, esto es así, así, así. Y desde ese momento me enamoré del jailbreak hasta hoy. Y lo has estado realizando luego, como estaba en iOS 3, luego hiciste el jailbreak que era iOS 4, 5, En 6, todo ahí. Todos los años compro el iPhone nuevo. y le hace el jailbreak. Wow, o sea, Y no, estamos hablando que el invitado especial del podcast de esta semana son desde iOS 3 a iOS 13, son 10 iOS, y luego con iOS 14, o sea, tenemos más de 10 años de experiencia en todo lo que es este mundo del jailbreak, así que entonces tú hablas muy bien del invitado que estamos teniendo en esta semana, que son varios años de experiencia, o sea, desde iOS 3 hasta iOS 13 tenemos 10 versiones de iOS, luego con iOS 14. ¿Tienes jailbreak ahora en iOS 14? ¿Cuál estás ocupando? claro, ¿Qué dispositivo tienes ahora? iPhone 12 Pro más en ¿Ya? 14.3. ¿Qué jailbreak estás Y ocupando ahora? yo estaba con Uncover, pero estoy con Taurine. ¿Ya? ¿Y con Taurin en Ahora, cuál versión? Con todo lo que ocurrió en esta controversia. la 107. Ya, ok. Y ante esta posibilidad de que el teléfono puede caer en boot loop, ¿no te da un temor? No, ¿No? no me da, no es la primera vez que pierdo un jailbreak. Y es saber cómo hacerlo, que es saber instalar y en ese momento que es saber tú vas a hacer. Porque si el teléfono te cae en un burlo, tú no te puedes desesperar. Ujú. O sea, más que mal, bueno, eso también es increíble. Me sorprende, Eliezer, la tranquilidad con que da esa respuesta, pero creo que esa respuesta también es algo que se va cultivando con todos los años de experiencia. Entonces, y cuando estaba ahí en iOS 3 y tenías ese compañero de trabajo que te mostró el teléfono y viste los iconos y te llamó la atención, ¿alguna vez pensaste que después tú ibas a ser un creador de esos iconos? ¿Una persona que iba a estar Nunca, creando esos diseños? nunca, nunca. Pero es algo como que yo veía el mío, veía el de él, y yo decía, pero el tuyo graba video, el mío no graba video. Qué ¿Qué increíble está eso, pasando? ¿no? No te Y yo dije, dejaba no, cambiar no, el fondo de pantalla, nada, nada, no nada. instalaba juegos, o sea, no No, había App Store, todavía no teníamos una tienda de no. aplicaciones. Lo que yo instalé fue Installe, que fue que salió primero que el Ujú. Cydia. Así es. La gente no sabe eso. Ajá. Primero fue el Installe y después fue el Cydia. Sí, pero Cydia ahora mismo fue para nostalgia. Ujú. Y Yo, en el, yo lo tengo instalado. ya lo tienes instalado igual. Y Sí, como que es como ese icono que uno hace el jailbreak y si no tiene Cydia, aunque no lo use, pero para mí personalmente que esté ahí, que ya. yo lo vea, Y ahora que que estás yo lo con vea, Taurin, ¿estás ocupando Cilio como principal o Installer o Zebra? no sé, Zebra. Zebra el tuyo.
Ok, con ese te sientes cómodo. El mundo del jailbreak ha ido evolucionando, ha ido cambiando un montón. Yo también he hecho jailbreak todos los años, pero yo partí en iOS 4. Y de ahí en adelante, todas las iOS, con todo he tenido jailbreak. Y es bueno que poder conocer a alguien como tú, que a pesar de la distancia que nos separa, no les dijimos eso a la gente. ¿Dónde te encuentras tú ahora? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy puertorriqueño y vivo en Massachusetts. Quiero preguntarte sobre esta noticia que salió hace unos días atrás respecto a un equipo legendario. Estamos hablando de Pangu. Y digo legendario porque fue uno de los últimos equipos que nos entregó iOS 7, 8 y 9, jailbreak que eran Untethered. Y de hecho, fueron los últimos Untethered que pudimos disfrutar. Aquellos que tú apagas el dispositivo, lo enciendes, después que se reinicia, sigue el jailbreak activo. Entonces eso ya era algo realmente grande e increíble de pensar. Y bueno, al punto de que Pangu luego se retira, pensamos que se habían ido, no sé, de vacaciones o el equipo se había disuelto. Tienes que acordar que en iOS 5, 6, 7 estaban estos los evaders, que también por una dificultad que ellos tuvieron se disolvieron y después nunca más supimos de ellos. Para mí, uno de los mejores jailbreak que han salido. No, esa gente era espectacular porque incluso hacían conferencias de jailbreak. ¿Te acuerdas del WWJC, el Jailbreak Con? Claro. Entonces, de hecho, hasta Víctor de Marciano Tech viajaba a esas conferencias donde exponían del jailbreak, o sea, era a otro nivel. Es lo que vivíamos la era dorada. La era dorada del jailbreak eran los mejores años. De hecho, teníamos tantas tranquilidades con los SSH, subíamos, bajábamos donde queríamos, no había problemas con la SEP, no había dificultades con que ya no se está firmando esta versión, ya no puedo guardar los SSH, era como que todo, todo fluía, crear los IPSW modificados, ¿te acuerdas? Colocaba los Sí, SSH dentro y después lo restauraba con el mismo iTunes. claro. Una locura, o Ya sea, no. en fin, bueno, Pangu también es de esa era y resulta que Pangu no fue que se disolvió, sino como que Pangu subió de nivel, como que creció, al punto en el cual ahora se han transformado en un equipo de seguridad informática que encuentran, ya no hacen herramientas para el jailbreak, sino que encuentran vulnerabilidades que permiten realizar el jailbreak y se meten no solamente con iOS. En el pasado de este evento del MOSEC mostraron cosas que ellos habían logrado con los dispositivos Huawei, que habían encontrado como una especie de checkrain, un jailbreak así que atacaba al boot ROM, creo que era el Huawei, a los P30 y los P40 y a otros más que lo habían conseguido. Están realizando también hackeos ahí en la parte de Android, en la GPU. Entonces se han metido en muchísimas áreas, se están explorando en tantos sectores que se vuelve interesante cómo va evolucionando este equipo. Una de las últimas noticias que recibimos de ellos fue en iOS, cuando estábamos en iOS 13 y Apple nos mostró iOS 14. Estábamos en la beta, también se hizo esta conferencia y Pangu mostró que tenía el jailbreak en iOS 14 antes que nadie. Estábamos en la beta 14.0, beta 3, 4, 5 será. Y resulta que, claro, nació la ilusión. ¿Será que Pangu volvió? Era una de las preguntas que nos hacíamos. Y luego ahora, pasado un año, estando casi va como descendiendo, va en bajada lo que es iOS 14.7 porque se está acercando 15.0 y ellos ya mostraron el jailbreak en esa versión. Entonces, con todo lo que ha ocurrido, esta historia de Pangu en iOS 7, 8 y 9, ahí va la pregunta, está toda la introducción. ¿Qué va a pasar? ¿Será que Pangu volvió con nosotros? ¿Será que ahora se decidieron? ¿Será que este jailbreak que mostraron ahora lo van a liberar? ¿Para qué lo muestran si a lo mejor no tienen intenciones, tantas cosas que estar hablando de ellos? ¿Qué piensas tú del SR? Yo pienso que ellos no van a liberar ninguna herramienta. Pangu está más por el negocio, está más por el dinero. Todas esas vulnerabilidades que ellos tienen las pueden liberar, pero de que ellos salen una herramienta, pienso que no. Porque eso es, como vuelvo a decir, eso es un negocio para ellos. Ellos, acuérdense que el jailbreak, ellos no le sacan un centavo. Ahora mismo, todo eso, pues, Component One, Fullstar, que están con nosotros, pero llegará el momento que ellos digan, no estoy sacando dinero. ¿Tú entiendes el punto donde yo voy? Sí, lo entiendo. No Ahora es que saldrá otro equipo. Es como ha pasado siempre. la historia se va repitiendo. Pero se va repitiendo. Pero Pangu libera las funcionalidades, pero no va a hacer ninguna herramienta. Es mi pensar. Y cuando algunas personas dicen de que, ay, ¿por qué lo hacen por dinero? Son unos interesados. ¿Tú crees que Pangu, cuando reporta estas vulnerabilidades a Apple, es justo que ellos reciban también este dinero? ¿Qué crees tú? Claro, porque es su trabajo. Porque ellos tienen familias que mantienen. Es, Ahora mismo
como vuelvo y le repito, ¿qué ellos le sacan al jailbreak? Nada. Entonces, muchos de ellos deciden meterse al jailbreak, buscan las vulnerabilidades y se las venden a Apple. Aunque después vengan si la lideren. Yo también estoy de acuerdo con lo que tú dices, es su trabajo, ellos también Su trabajo. tienen derecho a tomarse una Coca-Cola, no patrocinar esa Exacto. empresa. Tienen derecho a, no sé, pues si quieren aumentar la velocidad de internet en su casa, echarle el combustible al vehículo, comprarse unas zapatillas que quieren. O sea, es vida al final detrás, o sea, es tiempo que ellos invierten. Es como si yo renunciara a mi trabajo como profesor y me dedicase simplemente a esto y lo hago de manera gratis, asumiendo que tengo todos los conocimientos y expertise que obviamente no hay. No estoy yo involucrado en esa área, pero muestra de inmediato de que yo creo que también ellos se merecen ese trabajo. Una de las preguntas que yo me hago, que no te la había mandado anotada, no las tenía anotadas, que me recuerda con lo que tú mencionas. ¿Será que algún día, así como va a ir avanzando Coolstar y Pon 21, que crees que el líder de Uncover, por ejemplo, se transforme también como en un equipo de Pangu, o que Pangu lo contrate, que no es una idea lejana, o sea, que lo tomen y ahora, ya que sabe tanto, que se transforme ya más que en una persona que crea herramientas de jailbreak, que en un investigador de seguridad informática que encuentre y que reporte y que saque, obviamente, el rédito del esfuerzo que tiene por encontrar la vulnerabilidad. ¿Crees que Pon2Own algún día nos va a dejar o lo vamos a tener para siempre? No, pienso que para siempre no, pero le falta mucho todavía. Va a tener mucho tiempo. Tiene mucho para dar todavía. Sí, es mi pensar. De hecho, y si tuviésemos que despedirnos de él, es parte de lo que tú mencionas. O sea, si se va un equipo, como hablábamos hace un rato, que se fueron los Evaders en iOS 7, luego se va a levantar otro. Y fue lo que ocurrió. O sea, cuando estábamos con los Evaders, se disolvieron en iOS 7, dijimos, como el Chespirito, ¿cierto? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y salió Pangu, después vinieron Taiji, también otros chinos, que estuvieron con nosotros en iOS 8 y en iOS 9, se fueron. Y claro, el gran quiebre, el gran terremoto fue cuando en iOS 10 Saurik dice yo me voy. Y él también, o sea, ya había trabajado mucho tiempo por la comunidad, no estaba en las ganancias como para mantener a su esposa, a sus hijos, y dijo, me voy a dedicar también a la parte de la seguridad de las aplicaciones, pero en una empresa. No voy a estar ya involucrado en esto, y ahí dejó de darle soporte ya a Cydia propiamente tal, dejamos de ver actualizaciones importantes. Por eso lo que hablábamos al inicio también, que Installer la salió primero, pero hoy día Installer es una cosa pero futurista. Exacto. O sea, dentro como con Zebra, Installer, los dos están ahí, pero codeándose de quién es el más completo al final de cuentas. Pero bueno, llegó iOS 10 y pensábamos que estábamos perdidos y apareció el que hoy día es el líder del equipo de Checkpoint, Luca Todesco, que tenía en esos años una actitud horrible, hay que decirlo, demasiado desagradable, antipático con la comunidad, no era, de verdad trataba mal a las personas, y luego con un poco de asesoría de madurez probablemente, hoy día es una de las personas más respetadas dentro de la comunidad, o sea, con el jailbreak que se mandó junto a su equipo de Checkbrain, el imparcheable de por vida, está súper bien posicionado. Y luego Luca Todesco en iOS dijo, me voy, chao, no vuelvo nunca más, comunidad tóxica, le dijo. Dejó en su página web unos insultos a GeoSnow, unos insultos a I Crack Your Device, a otro youtuber, y dijimos, ¿quién nos va a ayudar? Y estábamos en iOS 11 y no aparecía nadie. Y apareció... Se levantó Coolstar. Así es. Viene Coolstar, y Coolstar tuvo un problema con un integrante de su equipo, y ese que se fue del equipo es el Pon2Own, también conocido como Pon21, que y bueno, y estamos así ahora. Entonces, si algún día se llega a ir Pon21, va a venir otra persona. Quizás que hoy día tendrá 14 años esa persona, tendrá 18, tendrá 20, pero van creciendo, van aprendiendo. Hay que pensar que Coolstar es creador de Twix y empezó con su propio gestor de temas que es Anemone, como hoy día lo es Snowball, y partió con otro Twix que se llamaba Semi Restore, que también hacía una restauración del dispositivo sin la necesidad de un computador. Entonces de ahí poco a poco y de repente me voy a hacer mi jailbreak. Entonces incluso de la misma comunidad creadora de Twix puede salir alguien, o de creadora de temas, quién sabe ahí, su jailbreak desde Puerto Rico, desde Massachusetts al mundo, algo podría pasar también. Así que sin duda va a estar apareciendo ahí otra persona. Yo, si es que Pangu va a liberar o no, estoy dividido, aunque más me inclino hacia el no. Es mi posición.
pero lo que ellos mostraron en este último evento me hace ruido cuando veo que todo indicaría que son vulnerabilidades que ya fueron parcheadas en iOS 14 y que, bueno, ellos la pusieron al punto que la pudieron llevar a otros dispositivos, incluso hacerla funcionar con otra cadena, obviamente, de escalar privilegio, con otras vulnerabilidades, llegaron hasta iOS 15. Entonces, a lo mejor no van a liberar todo lo que ellos encontraron después, porque no todavía está parcheado, pero uno nunca pierde las esperanzas de que algo pueda cambiar. Yo creo que la única chance de que ellos liberen lo que tienen guardado es que Apple lo descubra y lo parchee, porque a ellos les conviene tener vulnerabilidades, les conviene tener estos famosos exploits del 0-day guardaditos, porque pueden ir encontrando otro error tras otro error tras otro error e ir avanzando y creciendo. Así que, pero... Puede ser que el jailbreak no va a morir. El jailbreak nunca va a morir. Y por más que Apple siempre nos hace las cosas más difíciles, cuando tengamos ya la última, la GM de la versión final de iOS 15.0, vamos a ver efectivamente cuántas cosas han cambiado en la interna, pero mientras esté hecho por seres humanos, se va a poder hacer. Lo que pasa con esto también es que Apple necesita del mundo del jailbreak. Y tú te pones a ver todas las mejoras que ha tenido iOS, son cosas que ya en el jailbreak ya habían salido. Entonces Apple necesita el jailbreak. Apple lo necesita. Así es. O sea, eso ha quedado con los años más que evidenciado, claro, como Apple tiene esa inspiración, por llamarlo de una forma. Bueno, y ahora, y lo último de esto que te quería consultar, fue una pregunta que tú mismo hiciste en tu cuenta de Twitter, una inquietud que ahí está rondando en la cabeza de varias personas. Estamos casi llegando a mediados de agosto, y lo que significa que estaríamos a un mes aproximadamente de que Apple finalmente nos muestre su nuevo dispositivo, los iPhone 13 o 12S, como le vayan a llamar. El problema no es el nombre, el problema es que queremos ver qué va a pasar con iOS 15, porque sin duda Apple lo va a liberar y la gente dice, ¿será que voy a tener que estar esperando otro mes para el jailbreak? Yo sé que tú hiciste esa pregunta en Twitter porque querías la respuesta, me etiquetaste, dije, no le voy a responder a Eliezer, le voy a responder en el podcast, dije, esto lo respondo en el podcast. Así que, ¿qué crees tú, Eliezer? ¿Cuál es el panorama? Que obviamente sacando nuestra bolita de cristal, tratando de ver el futuro, porque nosotros no hacemos la herramienta y si tuviésemos la información de cuándo va a salir, ya la habríamos compartido. Pero ¿qué crees tú? Primero el jailbreak, quizás hasta 14.7, o va a llegar primero a iOS 15. Para mí, primero sale iOS 15. Pero. Ya viste mi cara ya, te escucho. No va a tardar mucho que salga para iOS 14. Solamente los que nos quedemos en iOS 14 lo disfrutaremos a finales de septiembre. Finales de septiembre sería una fecha. Bueno, si recordamos cuando el año pasado, bueno, iOS 13 terminó con 13.7 y ese jailbreak que recién llegando a finales de noviembre del 2020. Noviembre, y uno dice, ¿será que voy a tener que esperar otra vez hasta noviembre del 2021 para tener un jailbreak? Es una posibilidad, o sea, las fechas a veces como que terminan coincidiendo, pero yo creo que nos va a quedar como una lección bien fuerte. Espero que quede como una lección. Yo creo que tú y yo ya lo tenemos más que sabido con la experiencia. Exacto. Hemos tenido jailbreak año tras año, pero para los que son más nuevos, de que tienen que quedarse en la versión más baja posible. O sea, es como... Paciencia. Porque no va a faltar. Imagínate, yo lo que más me duele, y lo sigo diciendo, y les mando un abrazo con mucho afecto, a los que están en iOS 14.4, Eliezer, están desde enero esperando, 8 meses esperando un jailbreak. Eso ya es demasiado tiempo. Entonces yo creo que va a salir iOS 15 y se van a aburrir. Van a subir. Es que no se pierden nada en iOS 15. No se van a perder de nada. ¿Y qué consejo le darías tú a esas personas que están así como que, mejor subo, mejor actualizo? ¿Qué le dirías tú con la experiencia que tienes? Yo me quedaría, en mi caso, yo me quedaría en 14.4. Primero que nada, no te pierdes de nada. Y si piensas en las betas de iOS 15, tampoco te estás perdiendo de nada, porque iOS 15 nos decepcionó. Y si has esperado desde enero, que esperes un poquito más. Yo lo que lamento es que estas personas le hemos dicho todos los meses, en marzo, espera un poquito más, en abril, espera un poquito más. Pero porque las fechas no las sabemos, y así han pasado todos los meses,
pero creo que tú tienes mucha razón cuando dices si actualizas, no te estás perdiendo de nada. O sea, el, el premio ya lo tienes, ya estás en la versión correcta. Simplemente hay que aguardar porque el día que sale el ESER, el alivio que sienten las personas, dicen, menos mal que no subí, menos mal que esperé. Por El que eso, se quedó y el que se quedó en 14.7.1, pues te toca esperar mucho más. 14.7, la versión RC y algunas betas se siguen firmando. Sí, eso leí. Entonces, mientras esté la posibilidad de estarlo realizando, hay que correr a estar bajando a 14.7 y quedarse ahí esperando nada más. Pero también está el otro lado de decirle a esta gente que quiere subir a iOS 15, es re difícil porque la gente que está suscrita al menos a este canal, la gente que nos sigue a nosotros en las redes sociales, es gente que quiere hacer cosas distintas en sus dispositivos, quiere que se vean diferentes a los del resto y salir de la rutina en la que se encuentran. Entonces, decirle a un jailbreaker que está esperando, no suba a iOS 15 como que quiero probar algo nuevo, lo quiero ya no quiero esperar más. O sea, ese sentimiento tengo que decir que yo lo comprendo. O sea, si me pongo en el lugar de ellos, entiendo de que quieran tener allí las betas, porque claro, dicen que las betas tengo que instalarlas porque tengo que reportar errores a Apple, y es cierto, entre todos hacemos comunidad y vamos mejorando la iOS, pero hay algunos que lo único que quieren es probarlo porque así es nuestra comunidad, queremos algo nuevo, quiero probar algo distinto, y si quiero hacerlo sin reportar nada, es mi teléfono, es mi vida, es mi tiempo, yo hago lo que quiero. Pero eso es así, en iOS 15 no hay nada. Así es, yo también estoy de acuerdo, de hecho, no sé si te pasa a ti, pero yo estoy también en 14.3 y no ocupo los widgets. Decisión personal, no me gustan. Algunos lo usan y es muy útil, sigan con ellos, pero a mí no. Y todavía me siento en 13.5. Todavía me siento y no veo en realidad la novedad. O sea, subí. Estamos muy adelantados. Ajá. De hecho, yo subí por dos motivos. Subí porque no tenía tutorial de Future Restore en mi canal, quería hacer el tutorial y ahí quedó. Para ocupar los SHSH, instalar versiones que no se firman, ahí están. Y lo siguiente por el cual tenía que subir, porque el canal mismo también me lo demanda. O sea, no puede ser que esté hablando de tutoriales o noticias y yo no estoy probando la herramienta de los últimos jailbreak que se tienen. Entonces, pero en realidad quedarse en la versión más baja creo que va a seguir siendo por años, a no ser que nos aparezca un check rain para los A12, A13 y A14 y A15, cosa que se ve re difícil. Tendría que pasar quizás una década como tuvimos que esperar. Esperamos 10 años por el check rain. 10 años para que saliera un jailbreak así. Entonces, pero simplemente habría que estar siguiendo esos consejos. Así que, ¿algunas otras palabras que quieras entregar para la despedida del ESER? Nada, muchas gracias, profe, y que el que esté en 14.4 quédese ahí, no suba, y paciencia, porque muchas veces yo perdí el jailbreak por desesperado, pero ya no. Y llevo desde iOS 3 hasta ahora. Paciencia. Y tal en tweet que sepan que sean compatibles, porque es muy lamentable esperar tanto para después instalar un tweet pirateado, un tweet que no sea compatible si perdéis. Perderlo por $2 que cuesta el tweet, o $5, exageremos, o 10 con Watu. Y no saben el trabajo que pasa uno, pasan los desarrolladores. Así es. Son horas. Son horas que se invierten, es tiempo, y al final la idea es que todos podemos disfrutar de aquello, simplemente seguir esperando, es el consejo que les damos. Te doy las gracias, Eliezer, también por haber aceptado la invitación. El tiempo se pasa volando, dicen cuando se pasa bien, y sin duda ha sido así. Espero que no sea ni la primera ni la última y podemos encontrarnos en un tiempo más. Así es. Estamos siempre para lo que necesiten. Gracias, Eliezer. Ya, entonces, se despide Eliezer desde Massachusetts. Cuesta pronunciarlo un poco, ¿no? Massachusetts, sí. Cuesta un poquito. Y ustedes saben, desde Arica, Chile. Nos vemos, que estén todos muy bien. Chao, chao. Chao.